Hola, mi nombre es Ana Fernández Nadamuel del Olmo y soy la ganadora de este año del premio Luis María Ortega Basagoiti, organizado por la asociación ARPO sobre investigación en la conservación y protección de estructuras de hormigón. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a la asociación por haberme concedido este premio, que supone un reconocimiento muy importante al trabajo desarrollado durante mi tesis doctoral y que aprovecho para compartir con todos los compañeros que han formado parte y participado en este trabajo. El título de la tesis es Identificación de daños en puentes combinando técnicas de Deep Learning y mecánica computacional. Y bueno, un poco sobre mí. Yo estudié Ingeniería Industrial, el grado y el máster por la Universidad de Cantabria y posteriormente me vine a Bilbao a hacer la tesis que realicé en el Departamento de Infraestructuras del Centro Tecnológico Tecnalia y también en colaboración con el Centro Vasco de Matemática Aplicada. Defendí la tesis en 2022, en diciembre, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco y actualmente estoy trabajando como investigadora postdoctoral con dedicación parcial en Tecnalia y en Beckham, centrándome sobre todo en el desarrollo de herramientas avanzadas de Deep Learning para la identificación de daños en estructuras civiles como puentes y también en estructuras de generación de energía como turbinas eólicas. Y bueno, voy a contar un poco en qué ha consistido mi tesis doctoral. La motivación principal de este trabajo parte del estado actual y de la situación actual de envejecimiento y degradación de algunas infraestructuras civiles en todo el mundo. Ha habido casos recientes de puentes que han colapsado, como el puente Morandi en Italia o el puente Nanfang en Taiwán, y que tienen consecuencias catastróficas para la sociedad. Y por tanto, de esta situación surge una necesidad de anticiparse y prevenir la ocurrencia de estos fallos tan graves y detectar antes la presencia de anomalías o de malos comportamientos para actuar antes de que sea tarde. En este sentido, se está avanzando mucho en la monitorización de la salud estructural, que básicamente consiste en implementar sensores, localizar sensores en distintos puntos de la estructura a controlar, que medirán su respuesta, la respuesta del sistema, y a partir de estas mediciones queremos inferir el estado de la estructura y detectar identificar posibles fallos o problemas que puedan estar ocurriendo. Esto es un problema inverso, ya que no podemos medir directamente las propiedades de la estructura, como la rigidez, pero sí podemos medir su respuesta y relacionarla con el estado de daño. Para aproximar este complejo problema, que es una relación altamente no lineal, nosotros hemos decidido trabajar con herramientas Deep Learning, fundamentalmente con redes neuronales profundas. Las redes neuronales son una herramienta matemática que tiene una alta capacidad de aproximar funciones complejas. Y por lo tanto nosotros vamos a utilizar las redes neuronales para aproximar esa relación que existe entre las mediciones de la respuesta del sistema y su estado de daño. El ingrediente principal para crear un buen algoritmo de Deep Learning son los datos. Por eso necesitamos un gran volumen de datos que puedan servirle a nuestra red o a nuestra herramienta matemática para aprender y ser capaz de aproximar esa relación entre mediciones y respuesta estructural. Hemos trabajado en dos enfoques fundamentalmente, en técnicas de aprendizaje no supervisado y en técnicas de aprendizaje supervisado. La diferencia principal entre estos dos enfoques es el tipo de datos que tengamos disponible. En el aprendizaje no supervisado únicamente utilizamos los datos procedentes de la monitorización del sistema, es decir, lo que estamos midiendo en el puente que está operativo y en servicio, midiendo durante un largo plazo. Estos datos se corresponden únicamente con el estado de referencia o un estado saludable de la estructura y por lo tanto, como no podemos cerrar el puente y generar escenarios de daño para poder obtener la respuesta en presencia de daño, solamente tenemos acceso a ese espectro o a ese espectro de estados que es el estado de referencia, con sus condiciones ambientales y operativas y su variabilidad, pero solamente no dañado. Con esto se puede generar un indicador de daño y posteriormente un sistema de alerta que permite distinguir entre lo que es la referencia y cualquier otro estado anómalo, pero no podemos identificar daño. Por otro lado, tenemos el aprendizaje supervisado, en el que queremos avanzar en el diagnóstico y no solo detectar daño, sino llegar a identificar qué ha ocurrido, qué tipo de daño es, dónde está y qué severidad tiene. Para ello, tenemos que recurrir
a simulaciones computacionales, puesto que no podemos generar el daño en el puente real. Y por tanto necesitamos un modelo, unas simulaciones que sean de distintos tipos de daño que nosotros queramos representar y que queramos recrear, y proporcionar a continuación un diagnóstico avanzado de qué daño está ocurriendo en el sistema. En cuanto a la innovación técnica de esta tesis, pues fundamentalmente nos hemos centrado en la integración de los algoritmos de Deep Learning y de inteligencia artificial en este ámbito de la monitorización de la salud estructural y la detección temprana de fallos. Hemos considerado dos enfoques, la detección, que es el aprendizaje no supervisado, y la identificación, que es un siguiente nivel en el diagnóstico. Planteamos un enfoque de mantenimiento predictivo, es decir, anticiparnos a la ocurrencia de fallos excesivamente graves y prevenir que sean irreversibles, y por tanto contribuir también a extender la vida útil de las infraestructuras de forma eficiente, es decir, actuando antes de que las reparaciones necesarias o las intervenciones necesarias sean excesivamente costosas. En cuanto a la innovación técnica, entrando un poco en detalle en nuestros dos enfoques, vamos a empezar por el enfoque de aprendizaje no supervisado. En este caso hemos partido de una herramienta de análisis estadístico ampliamente conocida y utilizada en múltiples ámbitos, y es el análisis de componentes principales. Se trata de una herramienta de análisis estadístico multivariable que emplea transformaciones lineales para condensar la información procedente del espacio multivariado de datos, como pueden ser nuestros datos procedentes de la instrumentación, y llevarlos a un espacio de menores dimensiones, reteniendo la mayor parte de la información relevante y desechando la información inútil o despreciable, como puede ser el ruido. Estas transformaciones han sido utilizadas ampliamente como método para reconstruir datos y poder generar sistemas de alerta a partir de la caracterización de un estado de referencia, pero tienen la limitación de que funcionan bien cuando nuestros datos de partida tienen alta correlación lineal, pero cuando las relaciones empiezan a ser muy complejas, empiezan a perder eficiencia. Y aquí es donde necesitamos incorporar las herramientas de inteligencia artificial y Deep Learning. En nuestro caso, hemos desarrollado una red neuronal profunda que, partiendo de las transformaciones análogas al análisis de componentes principales, lo vamos a integrar junto con transformaciones más complejas para intentar mejorar su eficiencia. Hemos diseñado una red que se conoce como autoencoder y que tanto en la transformación de compresión, que sería esta primera o encoder, y la transformación de expansión, contiene dos operaciones paralelas, una similar al análisis de componentes principales y otra más compleja que incorpora transformaciones no lineales para tratar de mejorar esa captura de la información relevante que está en nuestros datos. Para explicar un poco cómo hemos utilizado esta herramienta, vamos a ver un primer caso de estudio. Utilizamos como caso de estudio el puente Beltrán en México. En este caso teníamos datos procedentes de una campaña de monitorización de aproximadamente un año. Y básicamente nuestro interés estaba en tratar de detectar anomalías en los aparatos de apoyo que conectaban tablero y pilas de la estructura. Así que teníamos 4 sensores de desplazamiento de desplazamiento relativo, localizados en las conexiones entre tablero y pila de nuestro puente. Estos sensores, al estar midiendo desplazamiento relativo en esos puntos donde tenemos un aparato de apoyo, el aparato de apoyo permite que exista desplazamiento relativo entre el tablero y las pilas, y esto permite acomodar todos los movimientos que se puedan dar debido a la carga que está pasando por la estructura, a fenómenos ambientales como la temperatura y demás. Un mal funcionamiento en estos aparatos de apoyo haría que no estuvieran permitidos del todo esos desplazamientos y por tanto no los acomodaríamos bien y estaríamos dando lugar a desplazamientos elevados en la cabeza de pila. Unos desplazamientos elevados en la cabeza de pila suponen la posibilidad de que aparezcan grietas en el hormigón y podamos tener fallos relativamente graves en el sistema si no lo detectamos a tiempo. Por tanto, utilizando esos datos de nuestros 4 sensores de desplazamiento relativo, hemos entrenado una red neuronal de tipo autoencoder, como la que hemos visto antes, y hemos diseñado un indicador de daño
que básicamente tiene valores bajos cuando el estado se corresponde con la referencia, con los datos que hemos visto durante el entrenamiento y que se corresponden con la monitorización a largo plazo de la estructura, y van a tomar valores altos cuando el sistema esté respondiendo de forma anómala. Hemos analizado aquí unos casos de daño sintético en los que hemos simulado la presencia de una pérdida de deslizamiento en un aparato de apoyo de un 30%, y evaluamos, contrastamos los resultados que obtenemos con el análisis de componentes principales con lo que obtenemos cuando implementamos nuestra red neuronal profunda. Con el análisis de componentes principales, de entrada no somos capaces de caracterizar muy bien el estado no dañado y por tanto tenemos algunas falsas alarmas, es decir, alertas que nos está proporcionando el sistema en escenarios donde realmente no tenemos ninguna situación de daño, sino que simplemente puede derivarse de las variaciones ambientales u otras condiciones operativas. Y en cuanto a la detección del daño, una vez que hemos introducido el daño, vemos que sí que somos capaces de detectarlo, pero aún así existen algunos falsos negativos, es decir, situaciones en las que no somos capaces de detectar y de sacar la alerta. Cuando utilizamos nuestro autoencoder, nuestra red neuronal, observamos que hemos caracterizado mucho mejor el estado de referencia y por tanto durante el test no dañado vemos que casi no tenemos falsos positivos y igualmente somos capaces de detectar muy bien el daño con prácticamente un número muy reducido de falsos negativos. El otro caso de estudio con el que hemos trabajado es el caso de estudio del puente Infante Dom Enrique, que está en la ciudad de Oporto. Es un puente muy singular y muy bonito, en el que además hemos tenido la oportunidad de visitar el interior, puesto que realizamos una visita con el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Oporto, el grupo liderado por el ingeniero Felipe Magalaes, que fue mi supervisor durante la estancia realizada en Oporto. Y bueno, en este caso tuvimos acceso a una gran base de datos procedentes de monitorización a largo plazo de este puente, que además supone una de las principales entradas por carretera a la ciudad y es un puente muy importante en la ciudad. Teníamos datos de unos 5 años de monitorización, tanto de un sistema de instrumentación cuasi estático como otro sistema dinámico de acelerómetros con su correspondiente postprocesamiento a frecuencias y modos propios de vibración. Con estos datos también hemos trabajado en el enfoque no supervisado para detección de outliers y nuestro objetivo era en este caso detectar fallos estructurales en el tablero, fundamentalmente como resultado de eventos sísmicos o degradación de materiales por envejecimiento de la estructura. Además realizamos un modelo de elementos finitos para tratar de generar escenarios representativos de estos daños y poder testear nuestros algoritmos. Hemos publicado artículos relativos a estos trabajos y bueno, quizá destacar de este trabajo un análisis que hicimos sobre cómo influía la combinación de diferentes fuentes de información, es decir, la información cuasi estática de sensores locales, de variables locales como pueden ser inclinaciones en determinados puntos de la estructura, junto con las variables dinámicas en la forma de frecuencias y modos propios. Sobre todo nos centramos en las frecuencias naturales, que son información global sobre el estado de daño, no pueden informar sobre su localización, pero sí son muy sensibles a cualquier daño. Y analizamos las curvas RAW, que son una medida estándar de evaluar la capacidad de los clasificadores de detectar anomalías en este caso, es decir, no daño frente a daño. Y analizando estas curvas en las que hemos comparado cómo se comportaba nuestro detector de anomalías empleando solamente variables locales o las cuasi estáticas, solamente variables globales o las frecuencias propias y la combinación de ambas, y hemos observado que la combinación de ambas contribuye enormemente a la detección de daño e incluso a veces a su localización. Por otro lado tenemos el segundo enfoque y es el de aprendizaje supervisado. En este caso, queremos avanzar en nuestro diagnóstico y no queremos solamente detectar una salida del estado de referencia, sino que queremos además informar sobre en qué estado se encuentra la estructura, qué tipo de daño es, dónde está ocurriendo y qué severidad tiene. Existen gran cantidad de enfoques para abordar este problema y de niveles de caracterización del daño. En nuestro caso nos centramos en localizar
este daño y en estimar una severidad. Para ello vamos a necesitar sobre todo un nuevo ingrediente y es la parametrización, una parametrización representativa de nuestra estructura real, a partir de la cual podremos generar escenarios de daño sintéticos que representen esas situaciones de daño a las que no tenemos acceso experimentalmente. Uno de los aspectos más importantes en el enfoque de aprendizaje supervisado es la calibración. Inicialmente vamos a tener una discrepancia entre la respuesta que medimos en nuestro sistema real y la respuesta que está proporcionando nuestro modelo. Esto es inevitable y se debe a simplificaciones y asunciones que hacemos durante la modelización y incertidumbre en algunas propiedades de la estructura. Por tanto, necesitamos resolver un problema de optimización en el que minimicemos esa discrepancia entre ambas respuestas, y esto es el calibrado. Para resolver este problema modificaremos algunas de las propiedades que están sujetas a incertidumbre, como puede ser el módulo elástico en algunas zonas de la estructura o la rigidez en los puntos de unión y las conexiones. Empleamos en nuestro caso un algoritmo genético para resolver esta minimización y encontrar una solución que aproxime mejor o que se aproxime más a la respuesta de nuestro sistema real. Una vez calibrado el modelo, tenemos que generar escenarios de daño que sean representativos de posibles situaciones o daños que puedan ocurrir en la estructura. Tomando como ejemplo el caso de estudio del puente Infante-Dom-Enrique, en este caso generamos un modelo de elementos finitos y centrándonos en el sistema de instrumentación de acelerómetros que estaba en uno de los lados de la estructura, simulamos escenarios de daño en esa región del puente. Para ello dividimos esta parte de la estructura en distintas zonas y generamos para cada zona múltiples escenarios de daño con diferentes niveles de gravedad dentro de un intervalo predeterminado. Uno de los problemas que surgen en este trabajo es cómo incorporar la variación ambiental y operativa en nuestras simulaciones. Y esto es lo que vamos a ver ahora. En principio, cuando se realiza un calibrado, se toma una medida experimental y se trata de modificar los parámetros del modelo hasta que la respuesta del modelo se parece a esa medida. El problema está en que esa medida ha sido tomada para unas condiciones operativas y ambientales específicas y por tanto no es generalizable para el resto de situaciones. Esto puede provocar que cuando midamos en el puente en otras condiciones podamos tener soluciones o diagnósticos de daño incorrectos debido a no haber caracterizado bien el efecto de la variabilidad ambiental. Para resolver esto, que este es un reto en el que todavía estamos trabajando hoy día por tratar de resolverlo mejor, nos propusimos hacer una especie de clusterización o agrupación de los datos que teníamos disponibles de la monitorización a largo plazo y que cubren la mayor parte de la variación ambiental y operativa que va a darse en la estructura durante su estado de funcionamiento, y de cada uno de estos grupos seleccionar una medida representativa, de manera que este grupo de mediciones seleccionadas representarían la mayor parte de la variabilidad ambiental y operativa que va a darse en el sistema. Para cada una de estas mediciones vamos a realizar un proceso de updating o de calibrado, como hemos dicho antes, para obtener una parametrización o un modelo de elementos finitos que se corresponda con ese estado operativo. Y a partir de ahí generaremos escenarios de daño para cada uno de nuestros modelos calibrados, de tal manera que generaremos una base de datos mucho mayor donde tendremos escenarios de daño para cada una de esas condiciones ambientales y operativas representativas. De este modo estaríamos cubriendo la mayor parte de la variabilidad ambiental en nuestros escenarios. Vamos a ver ahora el caso de estudio en el que hemos aplicado nuestro enfoque de aprendizaje supervisado, y es el puente Infante. En este caso utilizamos únicamente el sistema de instrumentación dinámico, formado por 4 sensores de aceleración. Teníamos disponible una campaña de monitorización de aproximadamente unos 3 años y de todas esas mediciones, cada 30 minutos se toman los registros de aceleración y se procesan mediante una técnica de análisis modal operacional automática para producir las frecuencias y los modos propios de vibración. Y estas van a ser las propiedades que vamos a utilizar como input para entrenar nuestras redes neuronales. En un primer enfoque trabajamos con una única calibración del modelo de elementos finitos, es decir, sin tener en cuenta la variación ambiental y operativa.
dividimos la estructura o la parte de la estructura de interés que queremos estudiar en zonas, en diferentes zonas, y generamos escenarios de daño. La generación de los escenarios se ha producido de forma automatizada mediante un algoritmo en MATLAB. Y una vez generados estos escenarios, los juntamos con la información de monitorización experimental disponible y con todos ellos entrenamos una red neuronal que aproxima la relación entre las frecuencias y los modos propios de vibración del sistema y el estado de la estructura en términos de localización y severidad del daño. Así es como entrenamos nuestra red. Durante una fase de evaluación o de validación de nuestra herramienta, observamos cómo se estima la severidad en distintos escenarios y la localización, obteniendo muy buenos resultados. El problema es que estos resultados están restringidos a escenarios de daño de test o de validación que se han generado con el mismo modelo calibrado para las mismas condiciones ambientales y operativas. Pero ¿qué pasa cuando un escenario ocurra ante unas condiciones ambientales y operativas diferentes? Y esto es lo que realmente queremos analizar. Para ello vamos a comparar este modelo o este resultado con los resultados cuando utilizamos varias calibraciones para incorporar el efecto de la variación ambiental. Para ello, como explicamos antes, se incorpora la variación mediante un clustering en el que vamos primero a agrupar nuestras mediciones experimentales y vamos a seleccionar unas cuantas, en este caso seleccionamos 5 medidas representativas que esperábamos caracterizasen la mayor parte de la variación ambiental operativa que puede darse en el comportamiento de la estructura durante su fase de servicio. Una vez seleccionadas estas medidas, para cada una de ellas resolvemos un problema de calibración, obteniendo así un modelo ajustado de elementos finitos que aproxima a estas respuestas. Con cada uno de estos modelos generamos una base de datos masiva etiquetada en términos de escenarios de diferente localización y severidad. Con todos estos datos y los datos experimentales disponibles, entrenamos de nuevo la red neuronal y obtenemos un nuevo modelo entrenado. Vamos a ver lo que pasa y a comparar lo que pasa cuando evaluamos nuestra red neuronal ante nuevos escenarios que hayan ocurrido en unas condiciones diferentes. Es decir, tomamos de nuevo de forma aleatoria unas mediciones experimentales y para cada una de ellas resolvemos una fase de calibrado y obtenemos unos escenarios de daño de test. Estos escenarios no han sido vistos por la red neuronal durante su entrenamiento y por lo tanto son buenos casos o son casos interesantes de analizar para ver si realmente somos capaces de detectar daño de forma adecuada. Evaluamos primero lo que ocurre en la estimación de severidad y localización de daño cuando utilizamos la red neuronal entrenada con una sola medición experimental, es decir, sin tener en cuenta la variación ambiental. Y observamos que para este test los resultados son bastante pobres, no existe una buena correlación entre la ground truth, que sería lo que realmente es el escenario de daño, la severidad real del escenario de daño evaluado, y la que predice nuestra red neuronal. Y lo mismo con la localización. Vemos un valor muy bajo de la correlación y ahora pasamos a analizar qué ocurre cuando utilizamos la red neuronal entrenada con el resultado de varias calibraciones obtenidas a partir de un clustering de las mediciones experimentales. Y vemos una clara mejora de los resultados con una mucho mejor correlación tanto en severidad como en localización. En términos numéricos es un 57% en lo que mejora nuestra estimación de severidad y un 28% en la localización. La limitación que estamos encontrando en este enfoque es el coste computacional de generar tantísimos escenarios de daño. Si bien los modelos son muy sencillos y su simulación es muy rápida, tarda mucho menos de un segundo, sigue habiendo una limitación en el tiempo que tardamos en generar la base de datos y por eso estamos todavía trabajando en enfoques de adaptación de dominio y de diferentes estrategias para incorporar de forma más eficiente esta variabilidad en nuestras simulaciones.
En cuanto a la innovación en procesos, queremos destacar que lo que estamos proporcionando es una herramienta digital para la evaluación continua del estado estructural que complemente a las inspecciones visuales. Es decir, no queremos sustituir las inspecciones visuales, sino complementarla de forma que no solo haya un diagnóstico puntual en un determinado instante de tiempo cuando se realiza la inspección, sino de una forma más continuada que permita anticiparse a fallos graves. Además, es una metodología adaptable a múltiples estructuras de una misma red, es decir, proporciona un enfoque multiescala, dotando de eficiencia a los sistemas de gestión y de mantenimiento de estructuras. Por otro lado, con este enfoque podemos prevenir la ocurrencia de fallos graves y contribuir a una reducción de los riesgos que pueda existir para usuarios y trabajadores de estas estructuras. Y por último, gracias a la detección temprana de los fallos, podemos llegar a anticiparnos a la ocurrencia de fallos con elevado coste de intervención o de mantenimiento y, por tanto, reducir los costes de la vida útil de la estructura. En cuanto a aspectos medioambientales, podemos destacar que nuestro trabajo contribuye a reducir el impacto ambiental del ciclo de vida de las infraestructuras gracias a enfoques de mantenimiento predictivo que ayudan a detectar con antelación los fallos y permiten, con actuaciones menores, alargar la vida útil del sistema. Además, se minimiza el número de intervenciones y su complejidad. Y esto permite extender la vida útil de los puentes mediante reparaciones menores, lo cual medioambientalmente es muy positivo. Y por último, gracias a esa evaluación continua y no puntual, se pueden minimizar o al menos reducir las intervenciones y las inspecciones periódicas, que en entornos adversos o en determinadas situaciones pueden ser arriesgados, peligrosos y además tienen un coste adicional que muchas veces es innecesario. Por otro lado, en cuanto a aspectos de reutilización y adaptación de espacios y edificios, nuestra metodología nos permite evolucionar hacia estructuras más resilientes que se adapten a entornos operativos cambiantes y complejos y muchas veces adversos, sobre todo por el fenómeno del cambio climático, que es cada vez un problema más grave y que necesita realmente una adaptación de nuestras estructuras a este tipo de situaciones adversas en las que se van a encontrar inundaciones, temperaturas excesivas, cambios radicales de temperatura, etc. Por otro lado, tenemos la detección temprana de anomalías como estrategia para intervenir de forma preventiva y minimizar y adaptar al sistema a nuevos estados operativos. Y por último, podemos destacar que algunos refuerzos, reparaciones superficiales, o sea, reparaciones menores o intervenciones menores, se pueden realizar mediante materiales reciclados que otras intervenciones más complejas no podrían quizá utilizar. Y por último, en cuanto a la aportación al gremio, pues podemos decir que nuestra tesis ha contribuido a la integración de algoritmos de inteligencia artificial en el ámbito de la monitorización y evaluación del estado de infraestructuras civiles, que también hemos aportado algo en la evolución hacia la digitalización del diagnóstico para complementarse con inspecciones visuales tradicionales. Y todo esto está contribuyendo además a una transición hacia estrategias de gestión inteligente y mantenimiento preventivo de estructuras y de sistemas de estructuras o de redes de infraestructuras. En cuanto a la estrategia que hemos desarrollado más en concreto, tenemos un enfoque que proporciona una primera fase de detección temprana de anomalías que ya permite el lanzamiento de alertas y la puesta en alerta para prevenir posibles fallos posteriores o posibles fallos graves. Y en un segundo nivel, la identificación del tipo de daño, concretamente centrada en la localización y la estimación de su severidad. Para ello hemos tenido que incorporar simulaciones computacionales que por supuesto están en fase de desarrollo, todos estos algoritmos, y están en constante crecimiento para poder seguir mejorando y aportar diagnósticos que sean cada vez más fiables. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya resultado de interés y de nuevo muchísimas gracias a la asociación por este premio y por la oportunidad de compartir el trabajo realizado. Muchas gracias y saludos.